Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, porque tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar y que, sin duda, ha sacudido los cimientos de la industria de las series de televisión. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha dejado a medio mundo boquiabierto, una decisión que ha generado un impacto tremendo y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Hande. Sí, amigos, hablamos de esa decisión impactante que ha puesto patas arriba el mundo de las producciones televisivas. Prepárense para un viaje alucinante por lo que esto significa, por las repercusiones que ya estamos viendo y por lo que está por venir. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, no se olviden de darle ese botoncito de suscribirse que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Activen también la campanita para no perderse nada. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos que Kerem y Hande han tomado una decisión impactante? Pues bien, para aquellos que quizás no estén tan al día o para refrescar la memoria, se trata de su, digamos, alejamiento voluntario y estratégico de ciertos proyectos que antes parecían ser su sello personal, pero más importante aún, la gestación de una nueva aventura profesional que promete revolucionar la forma en que consumimos y producimos contenido. No es un simple cambio de aires, es un movimiento audaz, calculado y, sin duda, con unas miras muy ambiciosas. Piensen en ello como un terremoto en la industria, donde las placas tectónicas de las grandes productoras y las plataformas de streaming se están moviendo al compás de esta nueva dirección que ellos han marcado. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos retroceder un poco y recordar el fenómeno que Kerem Bürsin y Hande Erçel representaron con su anterior éxito. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que prendía y que lograba capturar a millones de espectadores alrededor del mundo. Cada proyecto en el que participaban se convertía casi automáticamente en un éxito de audiencia, en un tema de conversación global. Eran la pareja dorada, los reyes de la taquilla televisiva, y muchas productoras contaban con ellos como el as bajo la manga para garantizar el éxito de sus producciones. Por eso, cuando anunciaron que tomaban un rumbo diferente, la sorpresa fue mayúscula. No se trataba de un rumor pasajero, sino de una decisión firme y meditada. ¿Qué factores pudieron haber llevado a Kerem y Hande a tomar un camino tan audaz? Las especulaciones son muchas, pero podemos analizar algunos puntos clave. Por un lado, la búsqueda de nuevos horizontes creativos es fundamental. Cuando uno se ha consolidado en un nicho y ha alcanzado la cima, la naturaleza humana impulsa a explorar, a reinventarse, a buscar desafíos que permitan seguir creciendo como artistas. Es probable que sintieran la necesidad de salir de su zona de confort, de asumir roles diferentes, de contar historias que fueran más allá de lo que el público estaba acostumbrado a ver de ellos. La industria de las series afortunadamente ofrece un abanico de posibilidades y ellos, con su alcance y poder de convocatoria, tienen la oportunidad de elegir qué tipo de historias quieren contar y cómo quieren contarlas. Por otro lado, no podemos obviar el factor del control creativo. Cuando se trabaja bajo el paraguas de grandes corporaciones, a menudo hay ciertas limitaciones o directrices que uno debe seguir. Es posible que Kerem y Hande desearan tener una mayor autonomía en sus proyectos, poder influir más en el guión, en la dirección, en la estética de las producciones. La creación de su propia productora, o la asociación con proyectos independientes, les daría esa libertad tan anhelada para plasmar su visión artística sin filtros. Esto además les permitiría explorar géneros o temáticas que quizás antes no tenían cabida en los formatos más tradicionales de las grandes cadenas. Imaginen las posibilidades, dramas más arriesgados, comedias con un humor más ácido, o incluso incursiones en géneros como la ciencia ficción o el thriller, donde antes no se les había visto. Esta aspiración por la libertad creativa no es exclusiva de ellos, es una tendencia creciente en la industria, donde los talentos buscan tener voz y voto en la narrativa y en el resultado final de sus obras. El impacto en la industria es múltiple y fascinante de analizar. En primer lugar, la competencia. Al entrar en juego con una propuesta fresca y potencialmente innovadora, están obligando a las productoras establecidas a replantearse sus estrategias. Ya no basta con tener un elenco popular, la originalidad, la calidad narrativa y la capacidad de conectar con audiencias diversas serán aún más cruciales. Esto para nosotros como espectadores es una excelente noticia, ya que significa que tendremos acceso a un contenido más variado y de mayor calidad. Las plataformas de streaming y las grandes
NAS se verán incentivadas a diversificar sus ofertas y a apostar por ideas más arriesgadas para no perder cuota de mercado frente a estas nuevas propuestas. En segundo lugar, la diversificación de la oferta. Kerem y Ande, al no estar atados a contratos exclusivos con una sola plataforma o productora, abren la puerta a colaboraciones con diferentes actores del mercado. Esto puede traducirse en producciones para plataformas de streaming emergentes, en proyectos cinematográficos, o incluso en la creación de contenido para redes sociales, pero con un nivel de producción profesional. La industria se vuelve más dinámica, más abierta a nuevas ideas y a nuevos talentos. Su capacidad para negociar y para elegir sus socios les permitirá una flexibilidad sin precedentes, pudiendo adaptar sus proyectos a las necesidades y características de cada plataforma o mercado. Además, su decisión envía un mensaje poderoso a otros actores de la industria. Demuestra que es posible, incluso en un mercado tan competitivo, tomar las riendas de la propia carrera y emprender proyectos ambiciosos. Es una inspiración para actores, guionistas, directores y productores que sueñan con tener un mayor control sobre su trabajo y dejar una huella distintiva. Es un empoderamiento para los creadores, una señal de que la autogestión y la visión artística propia pueden ser la clave del éxito a largo plazo, no solo en términos económicos, sino también en cuanto a legado y reconocimiento. Y ahora hablemos de lo que este movimiento significa para los fans. Por un lado, la expectativa es altísima. Sabemos que cada proyecto en el que participan se convierte en un evento, así que imaginen la anticipación por ver lo que esta nueva etapa les depara. Por otro lado, existe también una pequeña incertidumbre. Los fans se habían acostumbrado a verlos juntos, a esa química particular. Si bien es probable que colaboren en futuros proyectos, el hecho de que ahora tengan la libertad de explorar proyectos individuales puede significar que no los veamos en pantalla juntos tan a menudo como antes. Sin embargo, creo que la mayoría de sus seguidores entenderán y apoyarán esta evolución natural en sus carreras. La posibilidad de verlos brillar en proyectos aún más ambiciosos y creativos seguramente superará cualquier añoranza por sus roles anteriores. La lealtad de un fan a menudo se traduce en el apoyo a la evolución artística de sus ídolos, siempre y cuando se mantenga la calidad y la autenticidad. Es importante recalcar que esta decisión no es un adiós a la industria, sino un hasta luego a las fórmulas preestablecidas. Es una apuesta por la innovación y por el crecimiento personal y profesional. Kerem y Ande, con su talento, carisma y ahora con una visión estratégica clara, están posicionándose como referentes de una nueva ola de producción de contenido, una ola que valora la originalidad, la libertad creativa y la conexión auténtica con la audiencia. No se trata de abandonar su trayectoria, sino de construir sobre ella, de expandir sus horizontes y de demostrar su versatilidad artística. Detrás de cada gran decisión, hay un proceso de reflexión, de planificación y, sin duda, de mucho trabajo. No es algo que se tome a la ligera. Han pasado por un periodo de éxito rotundo, han aprendido mucho, y ahora están utilizando ese conocimiento y esa experiencia para construir algo nuevo y emocionante. Es el momento perfecto para que tomen las riendas y definan su propio legado. Han experimentado el éxito a gran escala y ahora buscan una forma de replicarlo, pero bajo sus propios términos, con un enfoque más personal y artesanal. Este movimiento también podría sentar un precedente interesante para el mercado de las series turcas, que ha ganado una popularidad global impresionante en los últimos años. Si Kerem y Ande logran consolidar un modelo de producción más independiente y centrado en la calidad artística, podrían inspirar a otros talentos a seguir caminos similares, elevando aún más el nivel de las producciones turcas y diversificando su alcance internacional. Esto podría significar una apertura hacia narrativas más complejas, temas más diversos y una estética visual más cuidada, alejándose de los clichés y explorando nuevas formas de contar historias que resuenen con una audiencia global cada vez más exigente. Además, la forma en que gestionen esta nueva etapa será crucial. Su capacidad para atraer inversores, para formar equipos creativos sólidos y para ejecutar sus proyectos con éxito será observada de cerca por toda la industria. El mundo del entretenimiento es un ecosistema complejo, y ellos están demostrando tener la visión y la determinación para navegarlo con maestría. La elección de sus colaboradores, la gestión de sus proyectos y la estrategia de distribución serán factores determinantes para el éxito de esta nueva aventura. Y aquí en nuestro canal estaremos muy atentos a cada paso que den. Analizaremos sus próximos proyectos, desgranaremos las claves de su éxito y les mantendremos informados de todas las novedades.
Porque lo que Kerem y Ande están haciendo es más que una simple decisión profesional, es un acontecimiento que marca un antes y un después en la industria, y nosotros, como entusiastas del buen contenido, no queremos perdernos detalle. Nos comprometemos a ofrecerles un análisis exhaustivo, un seguimiento cercano y, sobre todo, a compartir con ustedes la emoción de ser testigos de esta nueva era en la producción de series. Así que, en resumen, la decisión impactante de Kerem y Ande no es solo un cambio de proyectos, es una redefinición de su camino profesional, una apuesta por el control creativo y la innovación, y un movimiento que promete agitar las aguas de la industria de las series de televisión. Han dejado atrás un capítulo de éxitos rotundos para escribir uno nuevo, lleno de desafíos, de ambición y, sin duda, de grandes sorpresas. Es una jugada maestra que demuestra su audacia y su visión a largo plazo. Están demostrando que el talento, la visión y la valentía son las claves para transformar la industria y dejar una marca imborrable. Y nosotros, como espectadores, estamos ansiosos por ser testigos de esta nueva era. La industria de las series de televisión está en constante evolución, y movimientos como este son precisamente lo que impulsa el cambio y la mejora, beneficiando a todos. La amplitud de esta decisión se extiende a múltiples frentes. Por un lado, la posible creación de su propia productora o la asociación estratégica con compañías independientes les otorgaría el poder de curar el contenido desde su concepción, asegurando que las historias que se cuenten reflejen sus valores y su visión artística. Esto podría significar un énfasis en narrativas con un mensaje social relevante, exploraciones de temas tabú o menos representados, o simplemente un compromiso con la calidad cinematográfica en la televisión. La libertad de elegir a sus guionistas, directores y elenco les permitiría crear un entorno de trabajo colaborativo y estimulante, donde la creatividad florezca sin las presiones comerciales habituales. Por otro lado, la capacidad de elegir entre diferentes plataformas y mercados les permitiría una estrategia de distribución más inteligente y adaptada a cada proyecto. No se trata solo de vender su trabajo, sino de encontrar el socio adecuado que pueda potenciar el alcance y el impacto de sus producciones. Esto podría significar acuerdos con gigantes del streaming, colaboraciones con canales de televisión más pequeños pero con nichos específicos, o incluso la exploración de modelos de distribución innovadores que involucren a la audiencia de manera más directa. El potencial para el desarrollo de nuevos talentos también es inmenso. Al tomar las riendas de sus producciones, Kerem y Ande podrían convertirse en mentores y descubridores de nuevas voces creativas, tanto delante como detrás de cámaras. Esto contribuiría a la renovación de la industria, aportando frescura y diversidad a las historias que llegan a nuestras pantallas. La formación de equipos sólidos y la inversión en el desarrollo de talento emergente son pilares fundamentales para la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de cualquier proyecto ambicioso. La anticipación generada por esta decisión también es un activo valioso. La expectación de los fans, combinada con la reputación de calidad que Kerem y Ande han construido, crea un terreno fértil para el éxito. Los inversores y las plataformas estarán más dispuestos a apostar por proyectos respaldados por su nombre y su visión, lo que les otorga una ventaja competitiva significativa. En conclusión, la movida de Kerem y Ande es mucho más que un simple cambio de rumbo profesional, es una declaración de intenciones, un manifiesto sobre el futuro de la producción de contenido y un ejemplo inspirador de cómo el talento, la ambición y la valentía pueden converger para redefinir los límites de una industria. Están marcando un hito y nosotros, como observadores apasionados, estamos listos para seguir cada uno de sus pasos en esta emocionante travesía. Y ahora, llegado a este punto de nuestro vídeo, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que esta decisión impactará en la industria? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de Kerem y Ande en esta nueva etapa? Dejen sus comentarios aquí abajo, que sus reflexiones son oro puro para nosotros y para toda nuestra comunidad. Nos encanta leer sus puntos de vista y generar este debate tan interesante. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes este análisis profundo sobre la decisión de Kerem y Ande. Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa. Si les ha gustado el vídeo, por favor, regálenos ese generoso me gusta que tanto nos anima. Compártanlo con sus amigos, con esa gente que también ama las series y que seguramente estará fascinada con este tema. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando contenido súper interesante y no querrán quedarse afuera. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.